Gloria, damos la honra al Señor que nos permite estar aquí. Dios bendiga a los amigos, las visitas que tenemos en el medio nuestro. Les decimos son bienvenidos a este lugar. Así que vayamos a las Escrituras. Libro de Mateo, capítulo 26, versos 57 y 58. Mateo 26, 57 y 58. Gloria al Señor. Dios bendiga también a los que están escuchando a través de las redes sociales. La Iglesia Cristiana Senda de Justicia en la ciudad de Woodbridge, Virginia, Estados Unidos, les envía un saludo en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mateo 26, 57 y 58 dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, pedimos la bendición, tu cobertura, pedimos tu unción, Señor, en este mensaje, que esta palabra, Señor, pueda llegar al corazón, que pueda ministrarnos, Señor, que nos pueda exhortar, pero que también nos pueda consolar, Señor. Pido, Señor amado, tu dirección, que no hable de mi cuenta, Señor, sino que hable lo que tú quieras. Padre, usa mi vida, pero la gloria y la honra, Señor, sean para ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria al Señor. Como siempre, solo le pido toda su atención, hermanos, y prestemos reverencia a la palabra de Dios. Quiero en este mensaje meditar bajo el tema siguiendo a Jesús de lejos. Ante Dios es muy importante la actitud con la que hacemos las cosas para Él. No es simplemente hacer cumplir las cosas, sino hacerlas con un corazón agradecido y hacerlo con gozo. Porque dice la Biblia que todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor. Y esta historia que voy a narrar el día de hoy se encuentra en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos le da diferente información al lector. Y voy a comenzar diciendo que Jesús caminaba a la orilla del mar buscando personas que fueran sus discípulos. Y dice la Biblia que en su momento, caminando Jesús a la orilla del mar, vio que Pedro y su hermano Andrés estaban pescando. Y quiero, hermanos, que usted entienda cuando Jesús pone la mirada en alguien. ¿Y qué mirada esa que a tal grado que solo les dice: síganme? Aquellos hombres no titubearon. Aquellos hombres no lo pensaron 2 veces. Y enseguida, dice la Biblia, dejaron todo por seguir a Jesús. Inmediatamente dejaron completamente todo. Pensemos eso el día de hoy. ¿Dejaríamos todos nosotros por seguir a Jesús?
estaríamos dispuestos a dejar completamente todo, conseguir el llamado de Él. Estos hombres dejaron todo. Dejaron su trabajo, dejaron su familia, dejaron su ciudad, dejaron sus amigos y se fueron tras Jesús para llamarse discípulos. Porque ellos entendieron que se iban a convertir en seguidores de Jesús. Y un seguidor es aquel que anda cerca del maestro, que trata de hacer todo para parecerse a su maestro. Toman una decisión dispuestos a seguir los pasos, a aprender de Jesús. Pero hoy día muchos se llaman ser cristianos. Aleluya. Pero no están dispuestos a pagar el precio. ¿Cuántos cristianos hay hoy en día? Pero que no está dispuesto a dejar la comodidad, a dejar ni las malas mañas. Gloria al Señor. Porque quieren seguir a Jesús, pero quieren mantener un estilo de vida como el que tenían antes. Cuesta entregarle el tiempo al Señor, a servirle al Señor. No todo mundo está dispuesto a seguirle de cerca. Porque para seguir de cerca a Jesús hay que pagar un precio. Hay que cargar una cruz. Y eso es lo que el cristiano de hoy no quiere. Cargar la cruz de Cristo. Porque la cruz pesa. La cruz. Hay reglas que seguir. Hay mandamientos que cumplir. Y ya nadie quiere estar dispuesto a pagar el precio. Hoy día todo lo queremos lo más cómodo, lo más barato. Cuando a Jesús le costamos lo más caro que un ser humano podía pagar, porque no había precio. El precio que Él pagó por nosotros fue caro. Fue precio de sangre. Muchas personas se hacen los rogados para servirle al Señor. Muchos les cuesta servirle por completo al Señor. Dicen, no tengo tiempo. Ponen excusas. La pregunta es para ustedes, para mí, para los que están escuchando. ¿A qué distancia le estamos siguiendo a Jesús? ¿Le estamos siguiendo de cerca o le estamos siguiendo de lejos? Porque déjeme decirle que hay muchos que siguen de lejos. No quieren compromiso. No quieren pagar el precio. Muchos siguen a Jesús por conveniencia. Alguien pudo comenzar de cerca, pero poco a poco se ha ido alejando. Todos comenzamos bien, pero en el camino nos vamos alejando. ¿Y cómo nos vamos alejando? ¿Qué pasó con este discípulo llamado Pedro? Jesús le dice, mira Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado al Padre que tu fe no falle. Y Jesús lo reúne antes de ir al Getsemaní.
Y comienza a decirle cómo iba a ser sus padecimientos. Pero también le dice que el Hijo del Hombre es necesario que muera, pero que resucite también. Y Pedro le dice: tal cosa no te acontezca, Señor. Muchos de ustedes, les dijo Jesús, se van a escandalizar y huirán, se apartarán. Y Pedro brinca y dice: yo no me voy a escandalizar. Si es posible, Señor, iré contigo hasta la muerte. Yo no te voy a negar. ¿Se parece Pedro a nosotros? Este hombre, Pedro, cuando Jesús les hace la pregunta y le dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahí le dicen, unos dicen que eres Elías, otros que eres los profetas. ¿Y ustedes quién decís que soy? ¿Y quién cree que contestó? Pedro. Pedro le dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Pedro sabía quién era Jesús. Hay gente que conoce quién es Jesús. Hay gente que conoce los milagros que ha hecho Jesús. Hay gente que sabe quién es Jesús. Pero hoy le están siguiendo de lejos. Alabado sea el nombre del Señor. Qué manifestación la que Pedro dijo, hermanos. Aún Jesús le dice: no, Pedro, wow, Pedro, eso no te lo reveló sangre y carne. Eso te lo reveló mi Padre que está en el reino de los cielos. Tú has dicho una gran verdad, porque Él es el Hijo de Dios. Él es el que perdona pecados. Él es el que da salvación. Él es el Cristo, el Cordero de Dios. Pero pocos días después empeoran las cosas. Y es aquí, hermanos, que Jesús, antes de entrar en los padecimientos, los llama a sus discípulos, a los 12, y los lleva al monte Getsemaní. Y estando allá le dice a los 12: quédense aquí. Pero dice que escogió a 3 de ellos. ¿Escogió a quién? A Pedro y a los hijos de Zebedeo, a los hijos de Jacobo. Así me gusta que estén atentos, ¿no? Porque así veo que están despiertos. Y le dice: vengan, oren conmigo. Pero lo tremendo es aquí que a Pedro se le había dado una revelación. A Pedro ya se le había advertido. Y Jesús se va a orar. Y cuando regresa Jesús, una hora después, Pedro y los otros 2 estaban roncando. Estaban durmiendo. No le habló a los 3. ¿A quién le habló? Pedro le dijo: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? ¿No habéis podido velar conmigo tan siquiera una hora? Orar y velar, le dice, para que no entréis en tentación. Mire, Jesús le sigue advirtiendo a Pedro. Hay veces que el Señor nos advierte. Y yo creo que hoy, hermano, a muchos les va a cantar el gallo. Así le quería poner, hermano, pero dije no. Aquí está un gallo cantando, hermano. ¿Qué quiere que aquí? Advertencia.
¿A quién despierta el gallo? Pero eso lo voy a tocar más adelante, hermano, lo del gallo. Si no se me acaba el mensaje. Y cuando ellos están reunidos antes, hermanos, de que Jesús fuera prendido, Pedro le dice al Señor: yo no te dejaré, Señor. Si es posible, iré a dar mi vida por ti. ¿Y qué le dice el Señor? Aquí, hermanos, está la lectura completa. En los versos que siguen, Jesús le dice a Pedro: mira, Pedro. Fíjese que Pedro se consideraba que las podía, que era fuerte. Pedro se consideraba que, ¿verdad?, él era autosuficiente. Pero no hay duda que Pedro amaba a Jesús. Lo amaba, hermanos. Pero Jesús le dice: mira, Pedro, antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Eso, hermano, debió a Pedro despertarle algo. Pero cuando llegan y prenden a Jesús, Pedro, hermanos, saca una. Pedro andaba armado. Todavía Pedro no había botado el machete. Y llega aquel soldado y Pedro saca, hermano, Pedro navaja. Y le iba, hermano, a la garganta a aquel soldado. Pero el soldado fue listo. Y se esquivió y solo la oreja. Pedro era mocho orejas, hermano. Hermanos, ahí sin duda nos damos cuenta que Pedro amaba a Jesús. Pero Jesús quería darle una lección a Pedro, que no es con sus fuerzas. El hombre no es suficiente para pelear una batalla espiritual. Necesitamos al Maestro. Necesitamos a Jesús. Y es así, hermanos, que entramos aquí a la historia de Pedro. La Biblia dice que prendieron a Jesús y lo llevaron. Ahí dice que lo llevaron a Jesús a la casa de Caifás. Mire, la casa de este hombre era grande, hermanos. Por lo menos tenían que haber algunos 1000 soldados. La turba era grande. Pero usted se puede preguntar, ahí no entraba cualquiera. Pero si usted lee el libro de Juan, dice que uno de los discípulos, yo creo que Juan está hablando de él mismo. Él podía con los sumos sacerdotes, porque Juan era un pescador y se dice la historia que tal vez él era el que proveía pescados a esa gente y le conocían. Y le ayudó a entrar a Pedro. No podían entrar. Y es así que Pedro entre la multitud comenzó a camuflajearse, a querer pasar por desapercibido. Pero cuando alguien ha estado cerca de Jesús, algo lo tiene que delatar. Porque antes Pedro, ¿de dónde venía? Era un hombre sin letra, dice la Biblia. Quizás su vocabulario era grosero. Porque era un hombre del mar, un hombre de la pesca, un hombre del vulgo. Pero ahora este hombre ha entrado ahí, se ha colado. Y dice aquí, hermanos, que este hombre entró y aquí estaba reunido con los escribas, los ancianos.
Si usted sigue leyendo, dice la Biblia en otro evangelio, que él ahí se camuflajeó, se metió con los principales. Y algo de notar que cuando él entra, dice la Biblia, que le seguía de lejos, pero estaba a la vista del maestro. Y ese es el mensaje de hoy, que muchos cristianos a Jesús le siguen de lejos, cuando antes lo han tenido de cerca. Todos huyeron, pero Pedro quería contar la historia. Eso dice la Biblia. Él creyó en un rey. Él creyó tener parte en el reino terrenal. Pero cuando vio al rey que iba a ser el rey, que lo prendieron, dijo él, aquí se acabó todo. Porque la Biblia dice que se sentó con los alguaciles para ver el fin. Es decir, que a Pedro se le olvidó las palabras de Jesús. Y cuando vemos esto, debemos de darnos cuenta que toda la dependencia es de Dios. Nosotros dependemos de Dios. Nadie camina a la deriva. Dios siempre tiene cuidado de nosotros. ¿Sabe que Satanás lucha por hacernos caer todos los días? A cada momento. Satanás lucha y lucha y lucha por hacernos caer. Más aquellos que tienen una posición en la iglesia. Porque él no quiere ir solo. Él ya está condenado. Y él lucha con cada cristiano. Y aquí Pedro debía haber estado velando y orando, porque Jesús ya le había advertido. Y es que el hermano que no ora, hermano, y lastimosamente, ¿qué les puedo decir a ustedes? ¿Cuántos vienen al culto de oración? ¿Cuántos vienen al ayuno? Pero le está siguiendo de cerca. Cuando andaba enamorado con la novia, con el novio, quería tener comunicación. Quería estar hablando todo el tiempo. Pero ¿qué pasó hoy? Que ya está casado. Se le acabó el amor. Se le fue el gozo. Lo mismo es con Jesús. Cuando empezamos en este camino, pedimos ayuno. Queremos estar orando. Queremos hacer vigilias. Queremos hacer algo para el Señor. Pero como va el tiempo, esa llama se va enfriando, se va enfriando. Y el bombero le está echando agua para que se apague. Pero gloria sea el nombre del Señor, que si todavía está escuchando el mensaje, todavía tiene una chispita y hay esperanza que se levante en el nombre del Señor. Pedro seguía a Jesús de lejos. Hizo caso omiso a la advertencia, a las alertas que Dios da. ¿Sabe que el hacer caso omiso a las alertas de Dios hay peligro? Usted sabe, ahora todos los carros que hacen les ponen unos sensores. Y comienza pip, pip, pip. Y de ahí cuando ya va más cerca el peligro,
más rápido. Y si no hace caso, ¿qué pasa? Chocó. Perdida. Lo mismo es en el Evangelio. La vida espiritual. Dios nos está alertando en cada mensaje. Y Dios alerta al creyente. Dios ha puesto el Espíritu en ti, que es ese sensor espiritual. Tú tienes que sentir y decir, ay, este mes yo no hice el ayuno que tenía que hacer. Este miércoles yo no hice el ayuno que debía hacer el miércoles. Y ese sensor te está diciendo, porque yo sé que hay sensores ahí que te dicen lo que tú no estás haciendo. La iglesia te hace el llamado. Pero de lejos. Y caminar de lejos es peligro, porque es ahí donde se niega a Jesús. Gloria al nombre del Señor. Muchos siguen a Jesús de lejos, como está este hombre llamado Pedro. ¿Cómo lo pueden seguir de lejos? Acomodando sus horarios. Porque hay gente, hermanos, que acomoda sus horarios. Si tengo tiempo, voy. Ponen primero el trabajo que a Dios. Puedo primero mis actividades que a Dios. Un seguidor de Cristo le debe de dar el primer lugar al Señor. ¿A qué distancia le está siguiendo? Pedro debía haber estado velando, debía estar orando, estaba escuchando las alertas. Aleluya. Para muchos el Señor no es prioridad si hay tiempo. Más en el verano en este país. Hay muchos hermanos que se van. Y esto, hermanos, yo lo tengo que decir. Muchos ocupan el tiempo de Dios para hacer sus quehaceres. ¿Por qué no ocupa los días de semana que tiene que trabajar para hacer lo que tiene que hacer? Y respetar el tiempo de Dios. A Dios hay que honrarlo primeramente. Cuando usted honra a Dios, Dios lo va a honrar. Pero si camina de lejos, le va a dar igual. Gloria al nombre del Señor. Porque no hay un compromiso pleno. Quiere meterse, pero cuando siente el calor, dice no. Y ese es un cristiano, hermanos, que se vuelve talludo. Sabe que el cristiano sabe qué hacer, pero se hace el que no sabe. Pero vaya a ver que le pase algo, una prueba, que la soga apriete, que haya una catástrofe natural. Ahí todo el mundo va para la iglesia. A Dios hay que alabarlo en todo tiempo. En todo tiempo, sean blancos, dice, tus vestidos. Sea bendito el nombre del Señor. Pedro entró a ese lugar y seguía a Jesús de lejos, como quien dice, voy a poner un pie adentro y uno afuera. Y así no se puede seguir a Jesús. Usted sabrá cómo ha negado a su maestro. Usted sabrá en qué momento le han preguntado, ¿eres tú cristiano? Porque tal vez está en una situación comprometedora. Iba, dice.
era. Y qué triste sería que alguien que usted le ha dicho eso viniera a la iglesia y lo vea aquí llevando un privilegio. ¿Dónde quedaría el nombre del Señor? Imagínense. No se nos olvide, hermanos, que Pedro era del grupo íntimo de Jesús. Pedro estaba cerca de Jesús. Pero aquí dice la Biblia que de lejos él tenía miedo. Sí, yo sé, hermano, que el miedo es algo que lo traemos. Y Pedro niega a Jesús, ¿por qué? Por un instinto de sobrevivencia. Aquel que le dijo al Señor: estoy dispuesto, Señor, a morir por ti. Pero en el momento de la prueba, es más, hermano, la primera negación de Pedro era una muchacha, una sirvienta, una criada, que ésta no tenía que imponerle miedo a Pedro. Pero cuando a Pedro le dicen: tú te pareces, por ahí le dice la criada: Pedro estaba sentado fuera en el patio. Mire, sentado estaba Pedro. Yo cuando leo esto, hermano, me transporto. ¿Usted cree que Pedro no escuchaba cómo injuriaban a Jesús? Pedro estaba sentado fuera en el patio, dice la Biblia, verso 69. Y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Esta mujer no debió haberle puesto amenaza a Pedro, hermano. Así como le llegan a usted cuando lo vean allá en el bar. Se me hace que te vi diciendo aleluya. Qué vergüenza, ¿verdad, hermanos? Imagínense que Pedro, a esta mujer, le dice: tú también estabas con Jesús el Galileo. Él pudo haberse quedado callado, o pudo haber dado testimonio de que sí era un seguidor. Mas él, dice, negó delante de todos. Porque sabe que un evangelio dice que prendieron una hoguera para calentarse. Sabe que ellos no andaban guantes como los que andamos hoy en el frío. No andaban jaques de piel ni nada de eso. Prendían una hoguera y hacían una rueda y ahí se calentaban. Pero ahí había una plática. ¿Cuál sería la plática que ellos tenían? Estaban hablando de aquel que estaban maltratando, de aquel que le estaban llevando el veredicto. Y Pedro dice que negó delante de todos, diciendo: no sé de qué me hablan. No sé de qué es lo que tú dices. Hermanos, ¿cuántas veces hemos negado al Señor? Hay veces lo negamos, hermano, allá comiendo en un restaurante. La vergüenza tienen de dar una oración y darle gracias a Dios por esos alimentos. ¿Por qué, hermano, será que nos da pena decir que somos cristianos evangélicos? Cuando esto debe de ser el mayor privilegio de un hombre en esta tierra, ser llamado hijo del rey de reyes. Dice: mas él no negó, y saliendo él a la puerta le vio. Mire qué rápido, hermano. Y esto ya era quizás de madrugada.
cuando el frío estaba fuerte. Y salió delante de todo. Dice, y saliendo él a la puerta le vio otra mujer. Y le dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre, no dijo a ese señor o a Jesús. No conozco a ese hombre. Como le dije allá en el Barle, no, tú eres evangélico, ¿verdad? No, usted se equivocó. Me confundió con otro. Tremendo, hermanos. Y voy a ir un poco rápido. Y dice, y él negó otra vez con juramento: no lo conozco. Y aquel que había dicho: tú eres el Hijo del Dios viviente. Señor, le dijo, todos están yendo. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Te quieres ir tú también? Y él le dice, no. Solo en ti encuentro palabras de vida eterna. Mire, hermano. O sea que el creyente puede ser fogoso entre todos, ¿verdad? Pero ya solo. Y entonces dice la Biblia, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: ya lo negaste 2 veces, pero verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar, oh, gloria al nombre del Señor, tu manera de hablar te descubre. No, aún así, hermano, algunos que han sido creyentes son más malcriados que cualquiera. Que da no sé qué escucharlos. Porque a veces le han metido más demonios que a saber qué. Y son los que saben Biblia. Y confrontan a los hermanitos. Y aquí, hermanos, la tercera vez Pedro niega a Jesús. ¿Por qué lo negó? Porque estaba siguiéndole de lejos. Y entonces dice, él comenzó a maldecir. Mire hermano, de uno va gradualmente, fallando. Como el hijo pródigo va para abajo. Y comenzó a maldecir, hermano. Y dice, y comenzó a maldecir: no conozco al hombre, no lo conozco, maldita sea. A ver qué dijo Pedro, hermano. Empezó a maldecir. Y en ese momento, hermanos, en lo que él dijo, no conozco al hombre. Y dice que en ese momento, enseguida cantó el gallo. Y es aquí, hermanos, donde yo me transporto a esa escena. Cuando Pedro, estando sentado allí en el patio, escuchaba, hermanos, los quejidos de Jesús. Porque dice la Biblia que a Jesús lo abofetaban, que a Jesús lo escupían, se mofaban de él, era la burla. Y Pedro tenía que estar escuchando eso. Pero ahí, cuando vemos esto, hermanos, el gallo cantó
y Lucas, dice que hay una escena aquí en este momento que dice que Jesús vuelve la mirada a Pedro. Oh, hermano, y cuando vemos esa mirada, yo no sé en qué circunstancias tú le has fallado al Señor, pero en este momento la palabra nos está hablando y está tipificando ese gallo que canta. Y nos está haciendo ver que es hora de despertar. Usted sabe que allá en lo rural, hermanos, ¿con qué se levanta la gente? Con el canto, ¿verdad?, del gallo. Y aquí comienza, hermanos, esta escena. Porque cuando caminas como de lejos, estás caminando como un incrédulo sin luz. Pedro se acercó a una hoguera, a un fuego extraño. Empezó a calentarse donde no tenía que calentarse. Y se rodeó de multitud. Se rodeó de mundo. Y cuando él debía de ser luz, no lo fue. Y Jesús les había dicho que somos la luz del mundo. Y la luz, para que alumbre, dice que se tiene que poner en alto. Pero Pedro se estaba calentando con un fuego que no era de Dios. Y eso es lo que pasa. Algunos jóvenes, algunos hermanos, algunas hermanas van con la multitud. Y el que anda entre la miel, algo se le va a pegar, hermano. O si anda con lobos, va a aprender a aullar. Por eso es necesario que entendamos, aleluya, mucho cuidado donde estamos parados. Esta historia, hermano, hasta el día de hoy se sigue repitiendo. Hay muchos creyentes caminando de lejos, pero Jesús, están en la mirada de Jesús. ¿Qué habrá sentido Pedro, hermanos, en ese momento? Yo me imaginaba la mirada de Jesús hacia Pedro. Imagínese usted cuántas veces Pedro y Jesús se miraron mutuamente. Cuántas veces cuando ellos conversaban, cruzaron miradas uno al otro. Pero esta mirada fue muy diferente. La mirada de Jesús fue muy diferente. Esa mirada le estaba hablando a Pedro y le estaba desnudando su interior. Y cuando esa mirada penetrante en los ojos de Pedro, porque los ojos dice que son la ventana del alma. Y Jesús entró hasta el alma de Pedro y le dice a Pedro: Pedro, no es con tu fuerza, tú fallaste. ¿Qué habrá sentido Pedro? ¿Qué habrá sentido Pedro en ese momento? Te fallé, Señor. Pedro se derrumbó y dijo: yo fui un poco hombre, no me amarré bien los pantalones y negué al maestro. Vea, hermano, lo que Pedro pudo haber sentido ahí, vergüenza. Pero la mirada de Jesús no fue una mirada para crucificar a Pedro. Fue una mirada de amor, diciéndole: aunque me has fallado, yo te sigo amando tal como eres. Aunque me has fallado, aunque me has negado, me negaste 3 veces, pero yo te amo, Pedro. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos hoy. Que si hemos caminado de lejos, si hemos negado al Maestro,
estamos en la mirada de Jesús. Pero sabe, hermano, que de ahí Pedro dice que salió. Salió, hermanos, porque Jesús, hermano, mire, Jesús habla con sus palabras. Y muchas veces nosotros así hablamos, ¿verdad? Depende de la mirada. Ya se ha de imaginar el rostro de Jesús todo abofeteado, moretones. Pero cuando yo veo esta escena y la mirada, hermano, estaban a una distancia que Pedro podía comprender. Quizás estaba más cerca. Y Jesús lo voltea a ver, porque eso dice Lucas. Habla de la mirada. Esa mirada, hermano, Jesús le está diciendo: Pedro, aunque me fallaste, tendrás una oportunidad. Esa mirada de Jesús nos habla, hermano, que es la mirada de Dios, porque Jesús es Dios. Y aquí en esta mirada, hermano, esta mirada, Pedro, hermano, el hombre que había dejado todo por Jesús, se estaba dando cuenta que sin el maestro no era nadie. Pedro se creyó autosuficiente, pero aquí se dio cuenta que no es con fuerzas humanas, es con el Santo Espíritu de Dios. El canto del gallo, hermano, despertó la conciencia de Pedro. Y la mirada del maestro penetró hasta el alma de Pedro. Y es ahí donde Pedro empezó, hermano, a despertar como creyente. Y se fue allá y le dice, orando, hermano, llorando amargamente. Pedro se arrepintió de verdad. Él sabía que le había fallado al maestro. Y él se fue y dice que lloró amargamente. Hay varias clases de llanto. Algunos lloran por el pecado y las lágrimas son amargas. Pedro estaba llorando porque había fallado. Y lloró, dice, amargamente. Ya se ha de imaginar el llanto del alma de Pedro. Y eso es lo que quiere el Señor, el de nosotros. Que si le hemos fallado, si le hemos estado siguiendo de lejos, hoy es el momento de arrepentirnos. Hoy es el momento que vengamos a los pies de Jesús y le digamos al Señor, perdóname. Pero hermanos, de una vez, no que vamos a hacer una vez y otra vez. Hermanos, no podemos estar jugando al evangelio. Debemos de arrepentirlos de verdad. Hermanos, la mirada de Jesús provocó una reacción inmediata en Pedro. ¿Sabes que la palabra te está hablando porque te ama? Dios te habla y Él, hermano, te está hablando. Cada culto la palabra nos habla. Yo no sé, hermano, cómo tu vida espiritual la estás llevando hasta el día de hoy. Tal vez tú has dicho, no es para tanto, ahí cuando pueda, estás siguiéndole de lejos. Y hay veces que te hincas a orar y se te acaban las palabras. Y tal vez el Señor quiere ir a ver, voy a ir a ver qué quiere mi hijo. Y ya dijiste amén. Imagínense. Una oración fugaz. La mirada de Jesús provocó una reacción inmediata en Pedro. Salió corriendo a llorar, a pedirle perdón al Señor.
La frustración era grande porque la mirada que Jesús le había hecho a Pedro era una mirada de gracia y de misericordia. Sabe que Jesús ve al ser humano con una mirada de amor. Él dice que cuando miraba aquellas multitudes que no sabían qué iban a hacer, dice que él se compadecía como ovejas que no tienen pastor. Vea, hermanos, Pedro desde ese momento cuando negó a Jesús y se arrepintió, nunca más lo volvió a hacer. A veces necesitamos, hermano, que el gallo cante para despertar nuestra vida espiritual. Dios nos sigue advirtiendo a cada uno de nosotros y es necesario que prestemos atención. Lo único que Pedro pudo hacer era llorar y pedir perdón. ¿Qué crees que es lo que tú puedes hacer? ¿Vas a seguir igual siguiéndole de lejos? Yo creo que ya no es tiempo de estarle siguiendo de lejos. Es hora de seguirle de cerca. ¿Cuántos estarán allá afuera llorando hasta este día porque se han alejado del Señor y no pueden regresar? El pecado los ha atado. Quieren regresar pero no pueden. Muchos hablan y dicen: los mejores días de mi vida fue cuando yo estuve en el Evangelio, pero te descuidaste. Los descuidos te llevan al fracaso. Por descuidos pasan tantas catástrofes, accidentes. No le rechaces el día de hoy. Dice la Biblia, Mateo 10:33, cualquiera que me niega delante de los hombres, dice, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo podemos negar a Jesús nosotros? ¿Cómo le podemos negar? Yo no sé si usted ha dicho: yo no soy cristiano, soy visita. Muchas veces lo ha negado pudiendo venir a buscar del Señor y no ha venido. Muchas veces lo ha negado poniendo excusas para no llegar aquí. Pero Él dice que el que me niegue delante de los hombres, dice que Él lo negará delante de su Padre. En aquel día, hermanos, será triste que el Señor diga: vaya para la izquierda. No los conozco. Creyendo, hermanos, de estar cerca, está caminando lejos. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue crucificado? Dice la Biblia que estaban unos ahí, habían 4 personajes. Estaban rifándose la túnica del maestro, tirando suertes. Esos 4 estaban tan cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. No le sirvamos al Señor por beneficios propios. No le sirvamos al Maestro por conveniencia o por sacar provecho. Sirvamos al Señor porque somos agradecidos con Él, porque Él nos ha dado vida a nosotros. Dice: cuando estábamos muertos en delitos y pecados, sirvámosle a Él de corazón. Hagamos lo mejor para el Señor.
Acerquémonos, dice, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Póngase de pie, hermano. No podemos seguir siguiendo